De una pancreatectomía de cuerpo y cola de páncreas. Nosotros acá no podemos decir que es páncreas, porque estamos viendo un nódulo tumoral más nada, ¿ya? O sea, sí tenemos el antecedente que es de cuerpo y de cola, ¿ya? Y ahí sacaron el tumor. Y tenemos esto que sí, claramente es un vaso. Entonces, ¿cómo trabajamos la pieza o cómo describimos la pieza? Primero siempre decimos todo lo que recibimos, ¿ya? En este caso, pieza quirúrgica que corresponde a un nódulo tumoral, porque no podemos decir que es páncreas, ¿ya? No tiene forma de páncreas, no parece páncreas, entonces es un nódulo tumoral, ¿ya? Que se acompaña de vaso. Luego, empezamos a describir el nódulo tumoral. Punto aparte, el nódulo tumoral mide y damos las medidas, tanto por tanto, las 3 medidas, ¿ya? Luego vemos, seguimos el orden, la superficie externa es encapsulada, ¿ya? Es lisa, fíjense, ¿ya? Toda está encapsulada, es lisa y se reconoce tejido adiposo adherido a la superficie externa, pero además se reconoce el borde quirúrgico. Fíjense, aquí está claramente donde cortó el cirujano, ¿ya? Entonces, este es mi páncreas. Nosotros decimos que el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Ellos dicen que esto lo sacaron de cuerpo y cola y entonces cortaron acá. Este es el corte, ¿ya? Entonces, se reconoce borde quirúrgico de tanto por tantos centímetros, ¿ya? Damos las 2 medidas. Luego, ya describimos todo como es por afuera. El color, no sé, café parduzco, pardo negruzco, pueden jugar con los colores como ustedes quieran, ¿ya? Luego, al corte, ¿qué es lo primero que decimos al corte? Primero, siempre, acuérdense eso, si es sólido o es quístico. Vamos a ver cómo es esto. ¿Esto cómo es? ¿Sólido o quístico? Quístico porque es hueco. ¿Ya? Siempre. Esto parece una tutuma, parece un globo. Cuando es hueco, siempre es quístico. Si fuera sólido, sería todo así. Por ejemplo, si es todo así, decimos es sólido. Si fuera todo así, con tejido. Pero si tiene un hueco, decimos quístico. ¿Ya? Entonces, al corte esto es predominantemente quístico, porque es todo quiste, un hueco. ¿Y qué teníamos adentro? Adentro teníamos todo este material, todo esto hemático, todo esto estaba lleno. Entonces, con material hemático coagulado y tejido con necrosis hemorrágica. Todo esto es tejido necrótico hemorrágico, ¿ya? Todo esto es eso, ¿ya? Luego, en la periferia se reconoce tejido sólido, que probablemente corresponda a páncreas residual, no lo sabemos, que ocupa una superficie de 8 por 2,5 centímetros. Prácticamente esa es la descripción de este nódulo. Luego nos pasamos al vaso. Punto aparte, el vaso damos todas las medidas, las 3 medidas, ¿ya? Mide tanto por tanto, la superficie externa de color violácea oscura o parduzca oscura. Al corte la superficie es sólida, ¿ven? Esto es sólida. Entonces al corte la superficie es sólida, de consistencia firme, ¿ya? Y de aspecto conservado. Esto es un vaso normal. Más grande que esto se llama esplenomegalia. Pero este es, para que conozcan, es un vaso normal, ¿ya? Este es un vaso normal. Entonces, terminamos de describir todo y nuestro diagnóstico. ¿Qué? ¿Es benigno o es maligno? Benigno. Benigno, ¿por qué? Porque no es infiltrativo, está encapsulado. Y un ovario que tiene un adenocarcinoma también es encapsulado. Yo digo que es maligno porque tiene necrosis. Ya. Las dos cosas son aceptables. Ya.
Esto es benigno, pero no, está bien, porque en realidad eso era lo que quería que se den cuenta. La idea de ahora es que todo lo que tiene necrosis siempre hemos dicho que es malo, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver en el contexto de qué tejido por ejemplo, estamos. Si hubo una torsión o algo, igual hay una necrosis, pero no hay... Pero eso es una necrosis, más que todo es un infarto hemorrágico que después nos va a llevar a necrosis. Esto es un tejido necrótico. ¿Cómo lo diferencia? ¿Ya? Porque lo otro va a ser más, va a estar todo, vas a tener vasos ectásicos, vasos dilatados, que en este caso aquí no tenés los vasos dilatados porque ni siquiera lo ves, directamente está Claro, necrótico. estaría hinchado. Vas a tener, porque al haber la torsión, vos vas a tener tus vasos que van a estar aumentados de tamaño y todos llenos de sangre, ¿no? Y al no poder volver la sangre a hacer el retorno, ahí es que se nos va a producir una isquemia y ahí nos va a llevar a necrosis y todo eso, pero vas a tener estos componentes, ¿ya? Esto es que todo de pronto se necrosó y no tenemos esos cambios. Entonces, esta es la excepción que confirma la regla de que todo lo que es necrosis es malo, pero excepto tenemos que analizar en qué tejido estamos, ¿ya? ¿Qué tipo de necrosis se produce en el páncreas? Lo vimos en patología general. ¿Qué tipos de necrosis hay? El resto de los tejidos hacen necrosis coagulativa, necrosis por coagulación, ¿ya? Y excepto dos tejidos, dos órganos en realidad, hacen una necrosis colicuativa. Esos dos órganos son páncreas y cerebro. ¿Por qué el páncreas y cerebro? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo estar frente a una pancreatitis, la pancreatitis me produce necrosis, pero no me produce necrosis porque sea algo malo o un tumor malo, sino por la peculiaridad o cómo es y por lo que está formado el páncreas. En este caso, el páncreas, ¿qué función tiene? Digestiva, Ya, digestiva. Tiene dos funciones, endógena y exógena, ¿no es cierto? Ya. La endógena que me produce, vamos. Insulina. La exógena, ¿de qué se encarga? jugo pancreático digestivo. Los jugos pancreáticos digestivos. ¿Qué contienen los jugos pancreáticos digestivos? Enzimas. ¿Qué enzimas? Ajá, bien, vamos. Lipasa, amilasa. ¿Y qué hacen esas enzimas? Van a ir degradando todo lo que es la comida, el bolo alimenticio. ¿Para qué? ¿Qué hacen? Lo licúan. Acuérdense de esto. Por lo tanto, el páncreas tiene una necrosis licuefactiva o de colicuación, que es lo mismo. ¿Por qué? Por estas enzimas, por la parte del páncreas exógeno. Entonces, si yo tengo una lesión en el páncreas, que es una pancreatitis y que es una lesión benigna, sí me va a producir una necrosis porque voy a tener una alteración o un daño de esta parte glandular de las glándulas exócrinas que van a vertir y se van a destruirse, van a derramar todas sus enzimas, ¿ya?, en el resto del páncreas y me van a producir, ¿qué? Las enzimas. Ellas no dicen, ay, estoy frente a comida o estoy frente... Ellas simplemente trabajan. O sea, yo aquí degrado todo, ¿no? Entonces degradan, empiezan a degradar el tejido pancreático o empiezan a degradar donde son vertidas. En este caso, en el páncreas, ¿ya? Y esto me va a producir una necrosis de licuefacción y se va a empezar a necrosar la parte del páncreas. ¿Y qué hace el cuerpo como medio de defensa? Tiene que cuidar al resto de los órganos, ¿ya? Entonces, una forma de cuidar al resto de los órganos y una forma de medidas de cuidado viene a ser encapsular. Siempre el órgano, siempre el cuerpo humano, cuando yo tengo una inflamación, acuérdense, en un absceso, vaya encapsula. Entonces, siempre todo va a intentar encapsular porque esa es una forma de defensa del organismo. Entonces, aquí es lo mismo.
solo que es más agresivo, ¿ya? Entonces, si bien esta es una lesión benigna, porque sí, está encapsulada y tiene todas las características, pero no necesariamente, ¿ya? Tiene necrosis por el tipo de órgano en el que estamos, por el tipo de tejido, ¿ya? Entonces esto probablemente sea un quiste o un pseudoquiste pancreático, ¿no? Y está bien delimitado, tiene necrosis hemorrágica, que esto es lo característico, y que no necesariamente es una lesión maligna, pero sí, siempre cuando vean necrosis, entonces es malo, es bueno, y piensen en qué tejido estoy. Si es en un músculo, el músculo no, tiene necrosis coagulativa, no tengo por qué tener esto. Pero páncreas y cerebro, cuando vean una tomografía, lo mismo. Si ven una tomografía y ven una lesión quística, miren alrededor de todos los cambios que hay. Si alrededor de todos esos cambios hay cambios de gliosis, de edema, de inflamación, el paciente está, no sé, con los blancos altos y todo eso, piensen en que eso no es un tumor, sino estamos frente a algo inflamatorio. Si no tiene nada de eso, no hay cambios de edema o signos de inflamación alrededor o de infección, entonces ahí vamos a pensar en una lesión que puede ser tumoral, ¿ya? Entonces analizamos ya todo el contexto en el órgano que nos encontramos. Entonces sí es una lesión benigna, es un pseudoquiste pancreático que en realidad se comporta por la agresividad y por el tipo de lesión que es, porque está en el páncreas y todo, y lo tienen que sacar porque va produciendo necrosis, y si esto yo lo dejo va a ir creciendo más porque va a ir necrosando todo lo que está ahí alrededor, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, ahora todo lo que acabamos de hacer lo hacen ustedes, tocan, ven, miran y ya.